Pues hoy tenemos con nosotros a Joaquín Almunia, que fue comisario y vicepresidente de Competencia y antes lo fue de Asuntos Económicos. Fue ministro en dos gobiernos de Felipe González, de Trabajo y de Seguridad Social y de Administraciones Públicas, y exsecretario del PSOE. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve la respuesta arancelaria de Europa ante la guerra comercial iniciada por Trump? Bueno, es obligado responder. Si te suben los aranceles y te amenazan con más subidas a cada tuit que escriba Trump, es obligado responder. Yo creo que Europa tiene mucha experiencia en manejar la política comercial con terceros países, por supuesto con Estados Unidos, pero con otros muchos. Europa es un mercado, siempre ha sido un mercado abierto, que favorece los acuerdos comerciales, los intercambios, y trata de eliminar todas las barreras posibles al comercio, a los intercambios internacionales, pero cuando tienes un socio muy importante de Europa, como es Estados Unidos, que amenaza de manera injustificada y poco meditada y poco medida de subirte los aranceles, pues tienes que preparar una respuesta. Entonces Europa lógicamente ha empezado a dar una respuesta, primero reponiendo los aranceles que había subido ya Europa frente a las amenazas y las subidas de aranceles de Trump en su primer mandato de presidente, y ahora, poco después, habrá una segunda subida de aranceles tratando de compensar lo que Estados Unidos pretende conseguir, que no lo va a conseguir, en subiendo aranceles a las exportaciones europeas allí. ¿Está de acuerdo entonces con el tipo de respuesta que ha planificado Europa en este sentido? Bueno, de momento, en lo que se conoce, sí. Me parece una respuesta medida, pensada, ponderada, y si hay más medidas de Trump en materia arancelaria, como acaba de anunciar otra vez, nuevas subidas de aranceles al vino y a no sé qué otros productos, pues Europa seguirá respondiendo. Sí. Tenemos mucha experiencia en la Unión Europea de manejar la política comercial. Normalmente hemos conseguido acuerdos para eliminar barreras, pero si nuestros interlocutores nos suben las barreras, pues tenemos capacidad, experiencia y obligación de subir nosotros las nuestras. ¿Qué efecto va a tener toda esta derivada? Porque creo que los primeros datos económicos de Estados Unidos, de la economía norteamericana, sugieren un parón. ¿Teme que esto se contamine, que haya una recesión a nivel global? Bueno, yo creo que Trump se está ganando el premio al mejor organizador de una recesión en su propia economía, ¿no? Está teniendo presiones internas para que evite daños mayores, pero se está haciendo daño a sí mismo, se está haciendo daño a la propia economía norteamericana. Si la economía norteamericana sufre con las medidas de Trump, tratando de herir a sus antiguos socios, pero él se infringe un castigo mayor, también nos va a tocar algo en respuesta a una recesión o una caída del crecimiento norteamericano. Algo nos va a tocar, pero intentaremos que sea lo mínimo posible. Y a nivel de inflación también, ¿no? El otro día Lagarde ya decía que, sí, que no puede... Bueno, la presidenta del Banco Central Europeo siempre tiene que poner precaución ante los riesgos para que suba la inflación. Yo espero que aquí en Europa, espero que no suba mucho, pero en Estados Unidos probablemente van a sufrir un repunte de la inflación, y vamos a ver lo que dice la semana que viene el presidente de la Reserva Federal, que tiene la reunión para decidir qué hace con los tipos de interés. A Trump le gustaría que los bajase, pero si aumentan los riesgos de aumentos de inflación en Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, pues lo lógico es que sea muy prudente, en vez de bajar los tipos de interés, anuncie que en caso de que haya repunte de inflación, él los va a subir. Varios economistas alertan de que ante los impuestos anunciados por Trump, y especialmente a China, que aranceles, sí. China, el país asiático, acabe colocando sus productos a Europa, porque al final tiene muchos productos, los tiene que colocar, si no los puede colocar en Estados Unidos, los acabe colocando en Europa. ¿Está de acuerdo? Es posible. A China ya le ha subido mucho los aranceles, en general, los aranceles a cualquier producto chino. Entonces China se defiende, hace bien, y es posible que si eso produce
menor crecimiento, mayores dificultades de exportar desde China hacia terceros países, intente aumentar sus exportaciones hacia Europa, donde ya tiene un superávit comercial grande, pero bueno, hay que negociarlo con ellos, y con los chinos se pueden hacer muchas cosas, pero desde luego negociar seguro que se puede hacer, y en el caso europeo seguro que intenta una negociación razonable, sensata, con los chinos, que no tienen interés en dañar a Europa, si es que Estados Unidos se está dañando a sí mismo y le está tratando de dañar al mercado chino, ¿no? Y a España todo esto pues nos pilla en una fase expansiva. Sí, ¿Cómo nos va a afectar? Para España, nuestros intercambios comerciales con Estados Unidos, a diferencia de los de otros países europeos, nosotros tenemos un déficit comercial con Estados Unidos y exportamos menos que otros países grandes europeos, y por lo tanto es de esperar que nos afecte menos que a otros países dentro de la Unión Europea, pero sin duda, en la medida en que afecte a exportaciones españolas a Estados Unidos, pues tendrá sus consecuencias, sin duda. Espero que sean las mínimas posibles, y en general, si hay un daño económico al mercado europeo, a nosotros, que la Unión Europea es nuestro principal mercado de exportación, donde hemos ido ganando posiciones desde hace unos cuantos años muy importantes, pues nos puede hacer daño, no solo por el daño directo a la economía española, sino por el daño indirecto a través del menor crecimiento, de las mayores dificultades de países como Alemania, Francia, Italia u otros. Eso es. Y en paralelo vivimos otro gran desafío, que es otro gran desafío europeo, que es el rearme, ¿no? El aumento de presupuesto en defensa, en seguridad. ¿Comparte también el plan de la Comisión? Bueno, yo creo que el mayor problema que tenemos los europeos con la situación creada por Trump desde su llegada a la Casa Blanca es el de nuestra seguridad, ¿no? Nosotros hemos estado durante décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la OTAN en 1949 o 1950, hemos estado deseando ser protegidos por el paraguas nuclear y por la capacidad de utilizar sus propios instrumentos de defensa de Estados Unidos. Hemos vivido, digamos, de las rentas, de la protección que nos venía dando Estados Unidos a través de la Alianza Atlántica o en acuerdos bilaterales complementarios a lo que supone la Alianza Atlántica para los países europeos, y ahora nos encontramos con que Estados Unidos no es un interlocutor fiable, está dejando de ser un aliado nuestro, que ha sido el aliado tradicional, principal de los países europeos. Ya consideramos que Estados Unidos, en sus actitudes, en sus amenazas y a veces en sus decisiones en las últimas semanas, en vez de un aliado, es un rival, es un adversario, y tenemos que cuidarnos de nuestros propios instrumentos de defensa para garantizar la seguridad de los europeos. Y esa seguridad no está bien repartida en el territorio de la Unión Europea, es evidente. Los países bálticos sienten que una directa amenaza por parte de Rusia y temen que desaparezca el apoyo de Estados Unidos, que es el apoyo principal, la principal garantía de seguridad que tienen los países bálticos frente a un riesgo real de que Putin les ataque. Polonia está en una situación parecida a los estados bálticos. Países escandinavos como Finlandia tienen una frontera de más de 1000 kilómetros de distancia con Rusia y se sienten también muy amenazados, Suecia, etcétera. La prueba es que Finlandia y Suecia, dos países tradicionalmente neutrales, han decidido y han conseguido entrar en la Alianza Atlántica, pero meses después de entrar en la Alianza Atlántica se están dando cuenta que la Alianza Atlántica probablemente deje de protegerles. Y eso nos pasa a todos los europeos, pero sobre todo esa sensación de inseguridad, de amenaza, de un posible ataque ruso, la sienten directamente y de manera muy evidente los países del este de la Unión Europea. Pero a nosotros nos toca también, y además como país europeo de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea, la garantía de seguridad que no nos puede proporcionar la Alianza Atlántica si sigue la orientación de Putin, las tenemos que dar el resto de los países europeos. Por lo tanto, las amenazas de los bálticos y las amenazas a Polonia o las amenazas a países escandinavos
nos amenazan también a nosotros, y nosotros debemos sentirnos comprometidos con ayudarles a aumentar sus niveles de seguridad, ya que no tenemos de momento bien organizada nuestra capacidad de defensa con nuestros propios medios. Eso hay que hacerlo, se están dando los primeros pasos, pero Europa hasta ahora no ha considerado necesario tener una política de defensa propia de tal nombre, creíble, eficaz, con capacidad de disuasión, porque lo teníamos delegado en Estados Unidos. Y ese mundo, con Trump desde luego en la Casa Blanca, se ha acabado, por desgracia. Sin Trump en el futuro es posible que ya no vuelva a repetirse la misma situación de protección que hemos tenido hasta la llegada de Trump. ¿Le preocupa más este desamparo de Estados Unidos de momento o la amenaza de Putin? Las dos cosas, porque lo uno va ligado a lo otro. La amenaza de Putin es real. Cualquiera que conoce a Putin sabe que si sale triunfador de la invasión de Ucrania, y Ucrania es el perdedor de ese pulso que en estos momentos, en estos días, se está dando, entonces Estados Unidos no nos va a proteger como hubiésemos querido que nos proteja, y tenemos una amenaza real, tangible, por parte de Putin para todos los europeos, y una amenaza de no ser protegidos por Estados Unidos por la actual presidencia de Trump. ¿Y cómo tiene Europa que financiar esto? ¿Debe computar a efecto de reglas fiscales? Algunos estados, como creo que España, sugieren fondos ad hoc, una especie de Next Generation, ¿no? Que no comprometan las reglas fiscales. ¿Cómo hay que financiar esto? Las cosas por su orden. ¿Qué tenemos que hacer los europeos? Tenemos que dotarnos de nuestra propia capacidad de defensa con nuestros propios recursos. Lo cual no quiere decir cortar con la OTAN. Ojalá podamos seguir protegidos por la OTAN, pero no podemos arriesgarnos a que de un día para otro miremos el horizonte y la OTAN deje de existir, o Estados Unidos abandone la OTAN y le deje a la OTAN a la intemperie, ¿no? Por lo tanto, tenemos que dotarnos. ¿De qué tenemos que dotarnos? De una capacidad de disuasión. ¿En qué consiste eso? Consiste en ejércitos, no un ejército único europeo, quizás en el futuro lo veamos, pero ahora no lo vamos a ver, pero una mejor coordinación de las Fuerzas Armadas de los países de la Unión Europea. Mejor coordinación quiere decir con estrategias comunes, con escenarios comunes, con entrenamiento común, con armamento común, con estándares comunes, un armamento que de momento compramos en sus 2/3 partes a Estados Unidos como europeos, pero que tenemos que ser conscientes de que Estados Unidos de un día para otro podría dejar, si sigue Trump haciendo de las suyas, en negarnos la posibilidad de utilizar el armamento que nos ha vendido o que nos quiere vender. Y no podemos jugar con esos riesgos, tenemos que contar cada vez más con armamento europeo, por lo tanto coordinar las industrias de defensa europeas, que cada país tiene su industria de defensa, Francia por supuesto, pero hablando de europeos no solo la Unión Europea, el Reino Unido también siente las mismas amenazas que nosotros y tiene un ejército potente, experimentado, pero esos ejércitos, sean grandes o menos grandes, sean más eficaces o menos eficaces, necesitan estar coordinados, y el armamento necesita estar coordinado. La industria de defensa tiene que ser europea, no puede ser la industria de defensa francesa, con diferentes estándares y con diferentes prototipos y con diferentes utilidades que la industria de defensa italiana o la española o la alemana, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación de ejércitos, de coordinación de estrategias de esos ejércitos, de coordinación de escenarios para la actividad de esos ejércitos, coordinación de las industrias de defensa, coordinación de la inteligencia, de la información que obtienen nuestros servicios de inteligencia nacionales, mucho más estrecha y mucho más coordinada que antes, coordinación del uso de satélites, coordinación de la batalla contra la ciberseguridad, coordinación de la inteligencia artificial para usos de defensa, etcétera, etcétera. Es un esfuerzo que nos va a llevar años, pero que tenemos que empezarlo ya, y cuanto antes lo empecemos, antes lo iremos avanzando y lo iremos acabando. De acuerdo. Y después de toda esta coordinación, le preguntaba, el origen de la pregunta era la financiación de todo esto. Sí. Bueno, vamos a ver, en financiación, mire, hace pocos meses presentó Mario Draghi su informe. 800.000 millones de euros al año de inversión. Dice que son necesarios, o que serían necesarios, para
mejorar nuestra competitividad, elevando nuestra productividad, potenciando nuestra capacidad de innovación, haciendo más inversiones productivas, etcétera, etcétera. 800.000 millones es mucho dinero, pero Draghi ha dicho, por activa y por pasiva, que en esos 800.000 no estaban incluidos los de defensa. Y el otro día la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo una estimación que puso encima de la mesa a los jefes de Estado y de Gobierno la semana pasada, 800.000 millones para gastos en defensa, que dice 150.000 millones de un fondo común europeo, a la que podemos acudir los países miembros de la Unión Europea para proyectos coherentes con una visión común de lo que es necesario hacer, invertir o gastar, y 650.000 millones, que no es una cifra pequeña, adicionales a los 800.000 de los que habla Draghi, para países miembros, para presupuestos nacionales, eso sí, mirando para otro lado en la aplicación de las reglas fiscales de control de déficit, pero es lo mismo, porque la deuda está ahí. Si la deuda es nacional, para financiar aumentos de gastos de defensa y de seguridad nacionales, los mercados que tienen que prestar a los países saben qué deuda es. Da igual que la computen a efectos de la corrección del déficit o no. No es relevante. Es relevante si luego en el análisis de las reglas fiscales por parte de la Comisión Europea te llegan a poner una multa. Eso es más relevante. Pero olvidémonos de las multas y de las sanciones por no respetar las reglas. Si te endeudas como país, a quien le miran los que prestan el dinero al comprar deuda pública es a ese país, no le miran a Bruselas o le miran a otro país diferente, ¿no? Por lo tanto, esfuerzo enorme. Pero eso no es. Draghi no habla del esfuerzo en educación, Draghi no habla, porque no es el objeto de su informe, de los esfuerzos en políticas sanitarias, no habla de financiar la seguridad social, todo eso es a más a más. Por lo tanto, cientos de miles de millones de euros que se van acumulando entre las tareas a llevar adelante como europeos. Tenemos un esfuerzo enorme. Si ese esfuerzo los europeos somos capaces de hacerlos en común, con las mismas prioridades, coordinando políticas, coordinando estrategias o poniéndolas en común para decidirlas todos alrededor de una mesa de 27, nos saldrá más barato, nos saldrá muy caro, pero nos saldrá más barato que si cada uno vamos por separado a intentar resolver nuestros pequeños problemas en nuestro país, olvidándonos de que los desafíos son comunes a todos nosotros. La semana pasada, o hace 10 días, cuando se presentó estos 800.000 millones por parte de la presidenta, se sugirió... Bueno, ella presentó la cifra. Las cifras, sí, sí. Se sugirió la posibilidad de que los Estados miembros desvíen fondos destinados a la cohesión. Le pregunto, ¿existe el riesgo de que se invierta en armamento a costa del estado del bienestar? Vamos a ver, cuando se habla de gastos de defensa no se habla solo de armamento, ¿eh? Se habla de los salarios de los militares, si hay que aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas, o si hay que mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las Fuerzas Armadas para que estén movilizadas y con moral. Se habla de seguridad, que no es armamento, se habla de ciberseguridad, se habla de inteligencia artificial aplicada a defensa, se habla de financiación de satélites, se habla de financiación de industrias ligadas a la protección de la seguridad de cada uno de los países, que van más allá del armamento. El armamento es imprescindible si tú quieres ser creíble en que te puedes defender de un enemigo, pero aparte del armamento, del carro de combate o del fusil o de la munición, hace falta muchas más cosas que tienen un coste y de los cuales muchos de los países europeos estamos muy bajitos en capacidad de disuasión si nos tenemos que defender nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, no hay que poner el énfasis solo en el armamento, aunque no se puede ignorar que el gasto en seguridad y en defensa incluye también armamento. Yo quería poner el énfasis en el estado del bienestar, a ver si alguna de estas políticas va a ir en detrimento de... El estado de bienestar no va a ser olvidado por gobiernos democráticos, pero el bienestar es imposible si cada uno de los ciudadanos de los países europeos se siente inseguro, se siente amenazado, siente que su vida o la vida de sus hijos o de sus hermanos o de sus parientes está en peligro porque tenemos un adversario, un enemigo exterior. Por lo tanto, el estado de bienestar, bien entendido, no se trata solo de que los maestros tengan mejores sueldos, que por supuesto es bueno hacerlo porque la educación es una inversión de futuro impresionante, no se trata solo de dotar a los sistemas que protegen nuestra salud
y nos curan las enfermedades, dotarles bien para que no estén pasando miserias, no se trata de recortar las pensiones de las personas mayores, etcétera, pero el bienestar incluye también la seguridad de que no estás amenazado, porque si vives angustiado porque tienes a un enemigo enfrente que te puede atacar y algunas veces tiene ganas de atacarte, ¿qué bienestar vas a tener? No se puede separar el bienestar de cobrar una pensión o cobrar un sueldo digno por parte de un maestro del bienestar de tener confianza en que tú, tus hijos, tus nietos y la sociedad en general vive libre y vive con confianza en el futuro y no temiendo lo que pueda pasar al día siguiente. Todo este terremoto del que estamos hablando, que básicamente son dos cuestiones, ¿no? El tema de la seguridad y la defensa y el tema del proteccionismo, nos pilla con unos retos que ya tenía Europa y que usted y yo hablamos hace un año y medio aproximadamente, que son la tecnología, de acceso a los mercados, relevancia económica, un poco lo que sugerían los informes Letta y Draghi y que usted ha comentado, ¿no? ¿Cómo cree que puede afectar todo este terremoto a estos retos que ya teníamos de por sí? Pues mire, Y que usted, recuerdo que me dijo, Europa corre el riesgo de ser irrelevante. Sí, es verdad, y eso lo mantengo. Pero una cosa es ser irrelevante y otra, todavía peor, es ser una presa del enemigo que tienes enfrente fácil, una presa a la que se le puede atacar sin tener respuesta y a la que se puede amenazar sin tener capacidad de disuasión frente a esas amenazas, ¿no? Por lo tanto, yo soy muy optimista en cuanto al futuro de la integración europea. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una dificultad grande, Europa, con dificultades entre 27 países y con decisiones que no son siempre tan completas como nos hubiese gustado, con financiación que no es tan suficiente para atender todas nuestras necesidades, pero Europa está reaccionando ya frente a las nuevas amenazas que se han añadido a las anteriores. Las anteriores a las que usted se ha referido, el informe Letta, el informe Draghi, antes la pandemia, antes la crisis financiera, todas esas amenazas siguen ahí, algunas en proceso de solución, pero otras están ahí, siguen ahí. Y no hay conciencia suficiente, no ha habido conciencia suficiente hasta ahora en la mayoría de los líderes europeos y en la mayoría de las opiniones públicas europeas de que son amenazas reales que solo actuando unidos podemos abordarlas con garantías de éxito. Y teniendo a un enemigo temible en el este, a Putin, y teniendo un enemigo nuevo, pero podríamos decir, iba a decir, no lo quiero decir. Dígalo. No. Imprevisibilidad, vamos a ser educados, ¿eh? Una amenaza de un tipo imprevisible como es Trump, y que por desgracia no todas las amenazas se convierten en amenazas falsas al cabo del tiempo, sino que algunas amenazas están siendo tan reales como la que estamos viendo estos días, estas semanas, pues ahí la necesidad de unirse es todavía más evidente. Y yo creo que hay en la opinión pública europea en los últimos 2 meses, desde la llegada de Trump, que ha llegado, aunque se preveía que podía llegar, pero ha llegado de manera más fuerte y más enérgica de lo que algunos pensábamos. Algunos pensábamos que iba a tener una victoria menos clara, electoral, en noviembre pasado, y que iba a tener un estilo de amenazas poco creíbles, como fue el caso del Trump 1.0 de hace 8 años. Pero ahora está llevando a la práctica sus amenazas, y si no que esto lo pregunten a Zelensky en la entrevista aquella horrible del Salón Oval de la Casa Blanca, ¿no?, de hace 2 semanas. Por lo tanto, la conciencia de que tenemos que tomarnos en serio cómo respondemos en común a las amenazas, yo creo que está subiendo por momentos día a día en Europa. Y quizás aquí en el sur de España, en el sur del continente europeo, en España, en Portugal, quizás se perciban con menos agudeza, se perciban con menos claridad. Pero dentro de la Unión Europea hay países que lo están viendo día tras día en la forma en que no pueden estar tranquilos porque saben que la amenaza es real,
y leen informes o leen declaraciones de quienes conocen a Putin y dicen, no, si Putin triunfa claramente en Ucrania, no solo pagan el pato los ucranianos después de esa pelea tan valiente y con tanto coraje que han venido haciendo en los últimos 3 años, sino que después vienen a por nosotros. Y vienen a por nosotros empezando por un país de la Unión Europea, o por varios países de la Unión Europea, pero no se van a parar en la frontera de los bálticos con Polonia, ni en la frontera de los polacos con Alemania, ni en la frontera alemana con Francia, ni en la de Francia con España. Si viene a por nosotros, debemos que estar lo más preparados posibles, ya. El problema es que en Europa tampoco hay una posición común, y ahora me refiero al auge de la extrema derecha. Tenemos a Meloni, tenemos el caso de Hungría, tenemos la subida de la extrema derecha en Alemania. Pasado mañana igual Le Pen puede gobernar en Francia. Tenemos el ejemplo de España. Sí, claro. Que ante Putin y ante Trump hay divergencia en las posiciones en Europa. Sí, pero yo confío en que tanto en países europeos y también en España, yo confío que esas diferencias que ahora nos parecen todavía patentes, claras de cada día, a medida que vaya aumentando todavía más la conciencia de que nuestra seguridad colectiva está en peligro, esas diferencias vayan apaciguándose y no podamos ver a alguien demócrata pensar que rearmarse cuando tienes a un enemigo enfrente bien armado y con un ejército impresionante, más las bombas nucleares de que disponen, que eso no sea razón para organizar mejor nuestra propia defensa, ¿no? Yo no entiendo cómo ante una conciencia de la amenaza se puede eliminar cualquier apoyo del tipo que sea a la respuesta ante esa amenaza. Si es una amenaza que nos concierne a todos los europeos por igual, unos la ven más cercana, nosotros la vemos algo más lejana, pero la amenaza es la misma para unos y para otros, para nuestra democracia, para nuestra capacidad de vivir en paz, en libertad, con estados de bienestar, con países con libertad de expresión, dinámicos, modernos. Esa amenaza nos concierne a todos y tenemos que ser conscientes todos de que no podemos seguir discutiendo minucias, detalles, cuando la amenaza es común y todos podemos ser las víctimas de que se lleve a cabo. Está claro. Hablemos un poco de España. ¿Cree que el gobierno de Pedro Sánchez logrará sacar adelante el aumento de presupuesto hasta el 2% en defensa? Mira, hoy está entrevistándose con portavoces parlamentarios. Yo he leído las declaraciones de Feijóo a la salida. Me parece que un político, jefe de la oposición, que pretende ser el líder, me encanta decirlo, del mayor partido de España, no puede ir contra los intereses de España negando el apoyo a un gobierno, que es un gobierno legítimo, un gobierno con dificultades para sacar adelante propuestas en el Parlamento a veces, otras veces no, pero un político patriota, jefe de la oposición en España, que quiere ser el futuro presidente del gobierno, no puede negarse a eso, no puede negarse a ese apoyo. Y lo mismo digo de socios parlamentarios del gobierno de Pedro Sánchez, claro. Eso le quería preguntar, si apela más a la responsabilidad del PP o a la de los socios, a la de cualquiera, o a la de los socios parlamentarios lo que pasa y del gobierno de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que el PP es mayor en tamaño, ¿no? Por eso digo, el mayor partido de España. Sí. Dice, pues vaya ejemplo del mayor partido de España, de decir que niega apoyo a un gobierno de España legítimo, democrático, comprometido como gobierno europeo con las posiciones comunes de la Unión Europea. ¿Cómo le va a explicar Feijóo a sus socios del Partido Popular Europeo, al nuevo canciller alemán, Merz, que dentro de pocas semanas tomará posesión? ¿Cómo le va a explicar al primer ministro polaco, Donald Tusk, a sus colegas de los países bálticos? ¿Cómo les puede explicar que España se lava las manos en esto? ¿Quién es, señor Feijóo? ¿Qué idea tiene de su país? ¿Qué idea tiene de los ciudadanos de su país que están amenazados hoy ya por esas amenazas a la seguridad y que cada día se van a ir viendo, por desgracia, de manera más nítida, que estamos realmente amenazados? ¿Cómo se lo puede explicar? ¿Qué le parecen las relaciones del PP con la extrema derecha en España? Bueno, ellos pensaban que eso les iba a dar una mayoría parlamentaria. Por haberlo pensado y haberlo hecho público, perdieron las elecciones de hace 2 años. Intentó otra vez otro pacto el Partido Popular con Vox
en varias comunidades autónomas de las que gobierna en España, que son muchas. Ese pacto no ha funcionado y hay varios gobiernos autonómicos del Partido Popular que no tienen mayoría porque salieron los de Vox de sus gobiernos por voluntad de unos o por voluntad de otros, da igual, no están apoyándole al PP en sus gobiernos. Ahora tienen en Valencia, por ejemplo, con Mazón, dice que no saben qué hacer, no tienen ninguna salida porque no se fían de Vox en el país valenciano y a la vez no quieren dialogar con el partido que es el principal partido de la oposición, que es el Partido Socialista en el país valenciano, ¿no? Tendrá que decidir qué hace, con papá o con mamá. Lo que no puede estar es con los dos si los dos no son un matrimonio. ¿Cómo afecta a España el hecho de no tener presupuestos en todo este contexto? Bueno, es malo, claro, es negativo. Hay reformas que no pueden salir adelante en el Parlamento y el presupuesto es un instrumento fundamental para poder gobernar de manera eficaz. Ahora, ¿se puede gobernar con un presupuesto prorrogado? Sí, con una mano atada a la espalda, pero se puede gobernar, sobre todo si te tomas en serio la tarea de gobernar, de sacar adelante los proyectos que crees que son buenos para tu país, con más dificultades, con menos facilidad de sacar adelante determinado tipo de reformas o de potenciar determinado tipo de partidas presupuestarias. Por ejemplo, no tenemos posibilidad de negociar con el Partido Popular, que tiene muchas comunidades autónomas en su área política, de negociar unos presupuestos. Ni tampoco lo tenemos con parte de quienes apoyaron en su día a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, ¿no? Bueno, esos son manos atadas a la espalda, pero ¿se puede gobernar? Sí, se puede gobernar de manera menos eficaz y todo el mundo paga la ineficacia. Eso no es una cosa que la pague solo el gobierno y que quienes se niegan a facilitar la aprobación de unos presupuestos vayan a salir mejor cualificados y mejor considerados por sus propios votantes, ¿no? Los propios votantes de quienes pueden hacer imposible que haya presupuesto para este año 2025, pues no van a premiar a quienes han puesto el obstáculo, van a castigar a todos los políticos. Y eso es malo para la democracia y menos, y más todavía, perdón, en un momento tan importante como este para que los gobiernos actúen con el mayor apoyo posible y con la mayor cohesión posible. ¿Qué hay del Partido Socialista? Como exsecretario del PSOE, ¿cómo ve en estos momentos el partido? El partido, muy bien. Tiene dificultades para gobernar porque tiene unos socios que no siempre son dignos de tal nombre y tiene una oposición que se niega a cualquier cosa, ¿no? Llegan a decir cosas terribles de antes saldrá partido en mi país que ayudar al gobierno de Sánchez a que resuelva los problemas que tiene este país, ¿no? del tipo que sea. Y eso que se han resuelto problemas fundamentales en España. En los últimos 10 años, 15 años, se ha resuelto el terrorismo. La situación del País Vasco es muchísimo mejor de la que nos podíamos imaginar desde que acabó el terrorismo y se ha resuelto bastante bien el tema catalán. No está resuelto del todo, falta que el Constitucional opine sobre la ley de amnistía. Yo confío que una vez que el Constitucional, ojalá, dé el visto bueno a la ley de amnistía y se produzca la completa aplicación de la ley de amnistía, yo espero que el tema catalán, que nos dejó un proceso tensísimo y dificilísimo, espero que sea ya algo para los historiadores y no para los políticos del día a día del año 2025. Muchas veces la oposición del PSOE viene de dentro del partido también. Nah, dentro del partido hay una cohesión. ¿Hay algún líder, no, ¿hay algún líder autonómico? Yo llevo muchos años en el Partido Socialista, muchísimos, y es difícil imaginar alguna época del Partido Socialista que haya estado tan unido como ahora, lo cual no quiero decir con ello que sea unánime en todo y para todo, ¿no? Para nada. El Partido Socialista tiene que ser un partido vivo, dinámico, con debates, con mayorías y minorías, pero en este momento yo veo al partido, como tal partido, lo veo muy, muy cohesionado. Lo que no está cohesionado es la política del país.
Muy bien. Muy bien. Pues aquí lo dejamos. Venga.